recuerdo que fue una infancia muy amargada. Me recuerdo que realmente hubo mucha manipulación porque nos prometieron a nuestras madres, a nuestras familias, que vamos a regresar, que no nos va a faltar nada. Pero desde el día que fuimos fueron realmente sueños irrealizables, porque durante 15 años yo nunca supe lo que es, aunque sea por una vez, un teléfono, una llamada, una carta, algo que me indica que todavía tengo mi familia viva. Tristemente en mi caso soy un ejemplo entre miles también de los saharauis que han sufrido lo que es la tortura del Polisario. لما يقارب 4 عقود احتضنت الجزائر ما يعرف بجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الانفصالية بمنطقة تندوف الواقعة بالجنوب الغربي الجزائري. وبشراكة مع الزعيم الكوبي فيديل كاسترو تم فصل آلاف الأطفال الصحراويين عن عائلاتهم، حيث عمد قادة البوليساريو إلى إرسالهم لجزيرة الشباب الكوبية من أجل أن يعملوا بحقول السكر ومصانع السجائر نهارا ويدرسوا ويجرون تدريبات عسكرية بالليل، وكذلك بهدف الإبقاء على عائلاتهم كرهائن في مخيمات تندوف. دارييل ألاركون الملقب ببينينيو والرجل الصامت أسطورة كوبية وواحد من رفاق السلاح تشي جيفارا ببوليفيا، يعيش الآن بفرنسا بعد أن كان مسؤولا عن التداريب العسكرية للعصابات الكوبية، وكلف أيضا بمهمة تدريب أطفال مخيمات تندوف الذين لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات بجزيرة الشباب الكوبية. Que había salido no sé de qué parte del África con una cantidad de niños inmensa, niños que oscilaban desde los 9 hasta los 15 años. Esos niños fueron llevados para la isla de la juventud. En aquel lugar hay un buen control, no era posible que se escapara nada. Allí se hicieron algunas llamadas escuelas de superación, ahí se llevaron maestros escogidos, fundamentalmente casi todos del Ministerio del Interior. Yo mandé un grupo de mi escuela para impartir las materias militares. Esos niños enseñaron también a confeccionar explosivos caseros con las distintas materias con las que se hacía, como con azúcar, borra de café, azufre, nitroglicerina. Recuerdo que si no se los han llevado, todavía en la isla de la juventud deben de haber algunos cadáveres de esos niños, porque allí murieron unos cuantos niños de esos, por la inexperiencia, por todas esas series de cosas que se cometieron, violaciones de seguridad. Hubo explosivos de aquellos que explotaron cuando se estaba en pleno auge de preparación, murieron algunos niños de aquellos, sé que murieron más de 10. Que no sé si sus padres lo habrán sabido en alguna época o no, pero sé que se le dieron sepultura en la isla de la juventud. خوان فيفيس شاهد آخر عن عمليات الاختطاف الدولية للأطفال من طرف البوليساريو، حيث سبق له أن شغل منصب وكيل جهاز المخابرات الكوبية. يعيش حاليا بفرنسا، حيث أصدر مذكرات بعنوان المانيفيكو تحدث فيها عن الدور الذي لعبه تشي جيفارا في خلق جبهة البوليساريو الانفصالية بتندوف، حيث شهد بداية المأساة التي لا زالت مستمرة. C'est le Che qui a dit qu'il faut préparer ces gens, amener les cadres à Cuba, les former un véritable mouvement de libération. C'est eux qui l'ont armé, c'est eux qui l'ont entraîné, c'est eux qui ont eu tout le temps des spécialistes de guerre du désert pour ces fameuses lignes contre le Maroc, c'est eux qui dirigeaient tout ça. Et bon, ils prenaient des jeunes, ils les amenaient formés à Cuba, et il y avait des combattants du Front Polisario qui étaient formés dans les écoles de guerriers de Cuba, il y avait des instructeurs cubains dans le Front Polisario, c'est une création complètement cubaine. Quand on les a dit, on prend tes enfants, on va te les former, on va les amener dans des écoles, la première réaction a été de dire, ah oui, on le fait. Mais Cuba avait des arrière-pensées de former des cadres à l'image de Cuba.
des agents d'influence et des agents, carrément. Et c'était énorme. Il y en avait il y en a qui ont resté 10, 12, 15 ans pratiquement. C'est un kidnapping international d'enfants. Maintenant, on commence à sortir, il y en a qui commencent à dire la réalité de ce qu'ils ont vécu à Cuba. سعدان ماء العينين واحدة من هؤلاء الأطفال التي بدأت مؤخرا التحدث عن تجربتها المأساوية في جزيرة الشباب الكوبية. Recuerdo que fue una infancia muy amargada. Me recuerdo que realmente hubo mucha manipulación porque nos prometieron a nuestras madres, a nuestras familias, que vamos a regresar, que no nos va a faltar nada, pero desde el día que fuimos fueron realmente sueños irrealizables, porque durante 15 años yo nunca supe lo que es, aunque sea por una vez, un teléfono, una llamada, una carta. Algo que me indica que todavía tengo mi familia viva. Tristemente, en mi caso, soy un ejemplo entre miles también de los saharauis que han sufrido lo que es la tortura de los policías. Ils étaient dans des écoles spéciales, à part pour eux. Ils faisaient la récolte des agrumes le matin, ils allaient à l'école l'après-midi. Mais surtout, c'était une orientation politique très ciblée. Depuis toujours, il y a eu des problèmes, parce que parfois, il y avait des enfants qui étaient trop petits, qui pleuraient, ses parents, bon, c'était un peu inhumain de ce côté-là. Ils n'avaient pas de contact, ses parents étaient analphabètes, ils ne pouvaient pas écrire. Il y en avait qui sont venus tellement petits qu'ils avaient oublié qui c'était ses parents, d'où ils venaient. Et, bon, il y a un côté très inhumain là.